Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Ando Filosofando, este nuevo espacio que ya no sé si se puede llamar nuevo, hasta qué punto se llama nuevo, hasta qué punto se llama viejo, hasta qué punto está flamante o no, pero dentro de todo está recién salido del horno. Ando Filosofando, un espacio de encuentro, de debate, para filosofar un rato los temas de la actualidad que está pasándose todos los martes de 18 a 19. Hoy, por suerte, no me han dejado solo. Hoy, como el programa pasado, me sentí bastante solitario. Muy bueno, empezamos el llanto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Dalila Pinacho, que te acompaña. Bueno, no te pude acompañar, tenía una reunión de directores en Bariloche. Siempre trabajando, Dalila. No hay otra. El que sí me abandonó fue Flavio, pero bueno, la verdad que mandó un buen reemplazo. Ariel nos está acompañando del otro lado. Muchas gracias por estar acá. Sí, merecidas vacaciones de Flavio, así que bueno, que los disfrute, aproveche esta semanita, la semana que viene lo tenemos de nuevo. Lo vamos a poner a prueba, Ariel, con la música. A ver si nos deleita tan bien como música. Flavio. No, buenísima la música. Buenísima la música de Fernández, a la tarde seguro es buenísima. Bueno, y con visitas, así que las visitas, bienvenidas, las vamos a presentar en un ratito. Recordamos que estamos en FM 103.3, Radio Nacional Neuquén. Nuestros teléfonos de contacto son por WhatsApp, el 154-544-409. Si quieres dejar un mensaje en el contestador, en el 448-5788. Y te pasamos nuestras líneas de contacto también, redes, que son Twitter, @Nacional Neuquén, en Instagram, arroba Nacional Neuquén 103.3, Facebook Nacional Neuquén, la web es www.nacionalneuquén.com.ar, donde podés, después vas a poder escuchar las notas completas que se levantan todas las notas completas en todas las redes. Así que bueno, pasados los avisos parroquiales de nuestros teléfonos de contacto, si querés, presenta a tu invitado. Sí, hoy tenemos un programa movidito. Vamos a estar hablando un poco del conflicto, del diálogo, y vamos a terminar también con la tanda. Si todo sale bien, obviamente uno no puede hacer futurología, pero al menos sí puede planificar. Vamos a terminar con la tanda de las entrevistas a los vicegobernadores. Así que tenemos bastante interesante hoy, de política, de diálogo, de conflicto. Pero previo a eso, si te parece, Dalila, hacemos un cortecito, lo ponemos a prueba, Ariel, para la música y volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Ando Filosofando. Bueno, ¿qué estaba sonando? ¿Te acordás? De Holy Ghost, Quiero tomarte de la mano. Y ahora en inglés. I want to hold your hand. Claro, tal cual, así. Muy bien. Qué genial. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado de este ciclo de Ando Filosofando, acá obviamente en el piso, que es Pablo Lumberman, un gran amigo de la casa también, politólogo, es facilitador de procesos de diálogo y especialista en conflictos sociales complejos. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias, Nico. Dalila. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pablo. Encantada, bienvenido. Gracias, es lindo estar. Qué lindo que estés acá en Radio Nacional. Bueno, ¿querés contarle un poquito? Porque por ahí suena muy lindo el facilitador de procesos de diálogo y especialista en conflictos sociales complejos, pero tal vez poniéndolo sobre la mesa. Démosle humanidad a esto. Tal cual. Sí, bueno, yo hoy, digamos, me presento así porque eso define una práctica, ¿no? Mi práctica profesional y también, vamos a llamarla ciudadana. Digamos, es el rol que asumí con más plenitud, digamos, para ser jugado, que es esto de ser un tercero que acompaña procesos colectivos que buscan transformar el conflicto en situaciones de mayor justicia y mayor paz, digamos, ¿no? Y combina una cantidad de saberes y experiencias, pero fundamentalmente lo que implica es un punto de vista y un punto desde donde accionar. Me gustó esto que planteaste de transformación del conflicto, sí, y no hablaste ahí de resolución de conflicto. ¿Cómo sí es eso? Bueno, tiene que ver con una definición del conflicto, una manera de ver el conflicto, que en la medida en que lo ves como una energía social, digamos, bueno, esa energía digamos, está muy asociada a la vida social, a la vida en sí misma. La vida es conflicto, porque
es cambio, y cambio genera resistencia, roce, adaptación, conflicto. Readaptación. Readaptación. Claro. Integración. Daño, restauración. Remediación. Remediación. Exactamente. Bueno, ahí con esas palabras, inclusive en la última que dijiste, remediación, justamente aparece la idea de fuerte también la idea de la transformación, porque vos tenés que cambiar un patrón del conflicto destructivo que daña, a llevarlo a un patrón de relacionamiento del conflicto, que sigue habiendo conflicto, pero que restaura o que remedia. Y si vos tuvieras que definir un conflicto, porque muchas veces pasa que tal vez estamos viviendo un conflicto y no nos damos cuenta que hay un conflicto, Sí. o a veces uno puede remediarlo previo a que surja realmente el conflicto como sí mismo. Preventivamente. Claro, tal cual. Bueno, William Ury, que es un maestro en lo que es construcción de paz y resolución de conflictos, es un tipo que viene de la antropología y que como antropólogo se convirtió en la cabeza del programa de negociación de Harvard, que estaba inscripto en la Facultad de Derecho de la universidad. Pero ¿por qué un antropólogo llega ahí? Bueno, por su capacidad de comprender la dimensión humana y en particular la dimensión conflictiva de la humanidad. Justo en la Facultad de Derecho. Y justamente porque hay un límite en la ley, digamos, en su capacidad de abordar el conflicto. Es muy importante la ley y el derecho, pero requiere que las personas puedan ponerse de acuerdo de cuál es el marco legal que va a aplicarse para resolver el conflicto y que puedan negociar ahí. Porque si no, aparece la violencia, que es la eliminación de todo marco. De todo marco, exactamente, rompe el marco. Claro. Y bueno, entonces el conflicto desde esta perspectiva, aparte de pensarlo como energía, es una contradicción. O sea, el conflicto está muy vinculado al sí-no, pero desde ahí, en esa contradicción, tenemos también la realidad y lo imaginario. Hay toda una corriente que dice que en realidad el conflicto no es real, en el sentido que no está en la realidad, está en las mentes de las personas, que son los protagonistas del conflicto. Independientemente que haya cuestiones que en la realidad nos provoquen la confrontación, hay mucho de lo que yo percibo que ocurre y hasta qué punto esa percepción de lo que ocurre se conecta con lo que yo creo que es mi derecho, por ejemplo. O lo que otros lo que yo creo. Claro, tiene que ver con las creencias o con las construcciones mentales que se hace cada uno respecto de lo que cree que es su derecho. Exacto, o lo que cree que es el otro. Sí. Entonces, siempre hay preconstrucciones mentales, el llamado prejuicio, ¿no? Exactamente. Hannah Arendt, por ejemplo, hace tomando un poco el marco filosófico del cual este programa hace su centro, habla de la importancia del prejuicio, porque justamente nos da herramientas para comprender el mundo a priori, y viene heredado, viene formado y nos ayuda a decodificar, pero la importancia para la persona, según Hannah Arendt, es poder distinguir un prejuicio de un juicio, no confundirlos. El prejuicio es antes, después tenés que experimentar, conocer, y después haces un juicio. Claro. El prejuicio sería con lo que venís con la carga, diríamos, de información o de una información semiclasificada. Exacto. Que vos no la comprobaste. No. Venís como, diríamos, con un regalito, con una mochila, que después la tendrás que abrir. Exacto. Y tendrás que ver si el contenido de esa mochila se condice con la experiencia que vos has tenido en la relación esta, a ver si era verdad. Exacto. Tenés que hacer como una corroboración. Un chequeo. Exacto. Pero como a la gente le gusta tener razón, a todos, mucho más que ser felices, parece. Yo tengo la pregunta, ¿y qué crees? Bueno. ¿Tener razón o más ser feliz? Más el argentino, ¿no? Es como que tiene la necesidad. No, tener razón me hace feliz. Sí. Sería eso. Pero fíjate Qué que bueno, si la gente empuja a tener razón, empieza a ser un poco desgraciada, porque la gente dice, pará, flaco, tanta razón tenés, ¿no? Y entonces eso genera como un desgaste y a veces se ve como hasta un fracaso en no tener la razón. Digo, sí. Afrontar el hecho de que tal vez tu opinión, que vos creías verdadera, en el fondo después de esta transformación, resulta que se diluyó. Claro, tal vez el pensar que tu juicio era en realidad un prejuicio. Tomar conciencia de eso. Claro. Un baño de humildad intelectual. Claro. Bueno,
Pero cuánta humildad nos falta. Apa, un atributo que hay que desarrollar. Sí, muy a importante. mí me hiciste acordar con esta idea de, no me acuerdo qué estoico era, si era Zenón o Séneca, planteaba que no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que tienen de ellas. La opinión atormentadora. Que muchas veces uno se encuentra tal vez con, yo opino de esta manera, y si vos cambiaras esa opinión no te atormentaría tanto. Entonces el otro, ¿no? El encuentro con el otro. Que esto también la perspectiva que vos tenés de con quién me estoy encontrando, quién está enfrente. Si vos le quitas un poco de construir. Sí, de construir al otro. Te encontrás con algo que por ahí no era tan contradictorio. Exacto. Que es lo que implica tal vez en conflicto. Exacto. Un maestro mío llamado Eddie Kaufman tiene un libro que se llama De socios en conflicto a socios en la paz. Y lo que básicamente propone es eso, de construir al otro como adversario, enemigo, y construirlo como un socio que tiene un problema conmigo. Digamos, un problema importante, serio, pero es socio, ¿no? Como Abraham Lincoln. Estamos en lo mismo. La misma historia. Estamos en el mismo barco. Sí. Tenemos casi, no los mismos problemas, pero seguramente algún tema en común. Seguramente. Seguro. Ya como seres humanos tenemos unos cuantos temas en común, pero digamos en esa coyuntura de estar en el barco y que el barco tenga un conflicto, de que se está hundiendo. ¿Para dónde vamos? Claro, no sabe, o sea, se le acabó un combustible, qué sé yo, ese tipo de cosas que nos abarcan a todos. Exactamente. Los que estamos adentro del mismo barco. Nos embarcan. Exacto. Sí. Un poco lo planteamos el programa pasado con la política, que muchas veces se ve en la política como al otro. Ya el hecho de estar en espacios distintos me hace entrar en conflicto justamente con el otro, porque el otro es un enemigo, cuando en realidad la idea que tal vez traía sobre la mesa es, y si la finalidad es la misma para todos, digo, ¿qué nos diferencia finalmente? El camino ¿qué es lo que nos está diferenciando? El camino a recorrer, tal vez. O los métodos. O la cosmovisión. Y ahí también hay cuestiones que son casi irreductibles. O sea, y que en todo caso el ejercicio es de aceptación y de reconocimiento de la diferencia profunda. Por ejemplo, los ejemplos concretos son fantásticos como para... Vamos con un ejemplo concreto. Yo estaba facilitando un diálogo. Había un geólogo especialista en economía, un ingeniero en geología, reformado, apasionado de los recursos naturales y su capacidad de transformarse en riqueza para los pueblos, y hablaba del potencial geológico minero que tenía la Argentina. Y en el espacio de diálogo que yo facilitaba estaba una líder indígena huarpe, de los indígenas mendocinos, huarpes, más al sur que los diaguitas, más al norte que los mapuche, ahí están. Y la veía, ¿no? Mientras él hablaba de los recursos minerales y su potencial para el aprovechamiento, y de repente ella levanta la mano y dice, cuando usted habla de recursos, para mí usted está hablando de un ser vivo. Cuando yo pienso en la extracción de ese recurso mineral, pienso en que la montaña a la que yo le rezo porque es vida y es la que me da vida, está sufriendo. La escena que usted me describe es una escena de estar dañando a la vida misma. Entonces yo no me puedo entusiasmar. Eso habla de un conflicto de cosmovisión. Exacto. Una cosmovisión occidental, cuando liberal. Se dice ahora, definamos recursos naturales. Claro. Definamos, porque para mí puede tener una definición que es mi cosmovisión, para Nico otra y para Pablo otra. Exacto. Entonces, busquemos un denominador común que nos permita hablar de lo mismo, porque por ahí estamos hablando de cosas distintas. Muy importante reconocer esa diferencia y no buscar inclusive reducirla a algo junto. Convivamos en esta diferencia, a ver si podemos, a ver si el barco nos aguanta. Y seguramente que sí, nosotros podemos no aguantarlo, pero el barco nos va a aguantar. Claro. El punto es cuán aceptable es la diferencia. La diferencia a veces es muy difícil de aceptar. Por eso se habla tanto de tolerancia, tolerar al otro y tolerar su diferencia. Porque claro, el programa pasado planteábamos esto de la tolerancia versus el diálogo. Claro, bueno, el tolerar es muy básico la tolerancia. Claro. Uy, me duele la panza, pero bueno, estoy obligado me la banco. Me la banco. No, porque soy educado, porque no sé, porque las normas porque te tengo que respetar. Sí, porque las normas indican, las normas sociales indican que tengo que aceptar. Sí, depende de qué cosmovisión. Por supuesto, pero digamos en términos generales, la definición de tolerancia es, bueno,
una especie de soporte, estamos soportando. Sí. Y digamos, el entendimiento entre dos cosmovisiones es un poco más profundo que eso, diríamos bastante más profundo. Sí. Nos invita a profundizar, que a veces también es difícil que la gente se dé lugar para eso, porque también, insisto, tenemos que revisarnos internamente. Hasta qué punto estamos tan en lo correcto, ¿no? Pero en definitiva, el proceso de transformación de conflicto, que es el conflicto con el otro, es también un proceso de transformación interna. Y esto es algo que... Sos distinto, una vez que arrancó el conflicto, Sí. sos distinto a cuando finaliza. Totalmente. Claro. Y para bien y para mal, los procesos de transformación constructiva te llevan a ser mejor persona porque tenés mejor relación, porque la relación saca la mejor versión tuya. Pero acordémonos de Ortega y Gasset, somos yo y nuestra circunstancia. Si la circunstancia del conflicto es violencia, huesos quebrados, daño, prejuicio, problemas morales, etcétera, la gente sale, digamos, con lo peor que tiene adentro. El cerebro reptiliano a full. Ujú. Entonces, de esa forma la gente termina viviendo su peor versión, ¿sí? Quizás es la que necesita para sobrevivir, pero Dari, está A mí bueno, me está muy surgen bueno muchas esto. cosas. A mí Yo también. Te quería Nos vamos a plantear- pelear. te dije en un principio que iba a ser poco el tiempo con Pablo Luma y Pero el podemos tiempo, invitar un montón de veces. el tiempo del programa, 1 hora, es muy cortito. corto. Bueno, tenemos que Pero- dejar con ganas, nosotros nos tenemos que quedar con ganas también. son- Esto es muy interesante del tema de que uno en la transformación, diríamos, en la interrelación y en el análisis del conflicto que Sí. nos une, porque Ujú. finalmente nos une. El conflicto, por más que uno crea que nos separa, el conflicto nos ata, nos Totalmente. une. O sea, es la cadena más fuerte, por más que queramos estar súper alejados de eso, estamos atados por el conflicto, estamos atados ambos por el conflicto, todas las partes estamos encadenados al conflicto. ¿Cómo? Me parece sumamente interesante esto de que uno, la resolución, esta dinámica de resolución del conflicto o de, diríamos, transformación, puedes sacar lo mejor de vos o puedes sacar el reptiliano, el rinencéfalo a full, Ujú. donde aparecen las peores cosas de uno, que es el instinto de supervivencia, la violencia. Cuando Yo quiero volver a eso, a hacer un paréntesis de por qué el cerebro reptiliano. También ponerlo en contexto, tal vez nosotros lo hablamos como moneda corriente, pero la perfecto. idea... Hablemos del 2 segundos sí. del cerebro reptiliano para que Clarifiquemos. Claro, tal Claro, cual. definamos. Sí. Porque por ahí la cosmovisión del que está escuchando del otro lado... Dice, ¿de qué están ¿qué te- hablando? qué Los te pasa? reptilianos Claro, ¿qué y reptil- los terraplanistas. Claro, que viene de otro planeta y es un reptil. Claro. No. Claro, es como la parte más primitiva del cerebro humano, que es la que nos emparenta con los cocodrilos y otros seres. Sí, es diríamos, el primer paso en la evolución. El primero, que básicamente es ataque y defensa. huida. Ataque y huida. Son como dos... Supervivencia. Sí, básicamente. O te escapás para que el yaguareté no te morfe, digamos, si fueras un yacaré, o atacás para morfarte algo que está dando vueltas para poder seguir vivo y alimentar a tu cría. Sobre ese cuál está. Claro, sobre Ese- él está el del mamífero. el apetito sexual, el apetito de la comida, Ujú, básicamente, que no tiene que ver con la vida, pero sí con la continuidad de la vida. Ujú. O sea, eso también es rinencefálico. Sí, Le sí, llamamos cerebro reptiliano y rinencéfalo también. Así Está es. Y es muy regido loco por- porque es el primero que reacciona. Sí, sí. Entonces lo principal, el reflejo es la Es supervivencia. el reflejo, exactamente. Eso no lo podemos negar. Bien, No, y estamos, Sapiens nace con eso también, con eso muy fuerte, porque hace 100.000 años era difícil salir Perdón, de la cueva. aclaremos, sapiens. El Homo sapiens, Exacto, nosotros el como hombre, especie, claro, como especie, tenemos 200.000 años. Como para ser hacer- racional. como un, Sí, claro, bueno. un Homo sapiens, especie que tiene eventualmente capacidad de palabra y demás y organización. Diríamos pero- lo más cercano a nosotros, que seríamos Sí. los sapiens nosotros Sí, actualmente. Sí. Bueno, salir de la cueva requería mucha atención y mucha actividad del cerebro reptiliano, digamos, el rinencéfalo que vos decís. Exactamente, porque era un entorno muy hostil. Bueno, eso que nos permitía sobrevivir como especie, hoy también nos permite sobrevivir ante un entorno hostil. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso le prestamos tanta atención. Es útil. Lo que pasa es que no es muy simple.
Y a veces el mundo, y los conflictos en particular, humanos, son muy complejos. Entonces, reducir a ataco o huyo los conflictos que muchas veces la gente o ataca o huye, ¿no? O evita el conflicto o entra a darle a las piñas, digamos, ¿no? No hay, bueno, probemos hablándolo. Claro, esa etapa intermedia Sí. Se evalúa recién con el Sapiens. Exactamente. Claro. Y cuando aparece Sapiens... Demostremos que sí. somos los Sapiens. Exactamente, humanicémonos. Y ahí está el proceso interesante de la transformación. Es un proceso de rehumanización en un punto del otro que en el conflicto se convierte en una especie de demonio. Por eso se habla de la demonización. Exacto. ¿No? La polarización que provoca el conflicto muchas veces genera una demonización del otro. Ya yo no lo veo como el otro es, sino lo veo en función de lo que le temo. Lo veo lleno, con cuernitos y una cola atrás y azufre. Lo veo súper amenazante. Y su propia presencia para mí es una especie de carga moral. Entonces eso me hace insoportable y sería mejor no tenerlo en este mundo. Pero en todo caso, si está, que esté lejos, ¿no? Lo tolero, pero hasta ahí nomás. Exacto. Yo quiero volver a algo del principio, que planteabas que vos sos como una especie de tercero que aparece a mediar. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto el tercero mediador puede ser, o el tercero que está en la situación, es neutro? Porque también parte de su propia cosmovisión Sí. y es muy subjetivo. ¿Neutro? Bueno, por eso, ¿cómo es el rol de un mediador que necesariamente cierta empatía Sí. por el que... Por alguno. Ocurre. Por alguna de las partes del conflicto? Las inclinaciones. Bueno, primero importante, hay una pretensión de neutralidad, de imparcialidad en esta terceridad que se llama mediación. Predisposición. Es digo pretensión porque muchas veces el tercero debe ser neutral, ¿no? No es una máquina el tercero. Claro, y no, es un ser humano que siente y que tiene una historia y que tiene valores y por lo tanto está metido aparte en el sistema porque somos de la misma especie. Podemos generar un efecto de ser externos porque no estamos siendo parte de la disputa. Y en ese sentido, claro, no tenés un asunto concreto que no disputar. tenés una carga reptiliana. Ahí como no. Ahí Estás no. más La tenés tranquilo. en otros lados. Sí, pero sí, no tal hay. cual, no hay. Pero en tu casa, ¿cómo cuando te están esperando, esas en cosas. casita, claro. ¿De quién es el control remoto? Bueno, y algunas otras cosas en otros lados también, porque me imagino que en el trabajo... Tendrás tus propios conflictos también, como... Sí, en tu interno también. ¿Sos parte en algún conflicto? Uf. Bueno, justamente ahí está el tema de la coherencia, ¿no? A veces es difícil. Pero volviendo un poco al rol del tercero, es un tercero que tiene distintos roles, asume distintos roles, depende del conflicto. El conflicto puede estar dormido, latente. El tercero tiene algunos roles para evitar que el conflicto se manifieste de forma destructiva, atendiendo los factores que hacen que el conflicto despierte y se convierta en esta dinámica de la polarización y qué sé yo. Hay roles ahí, proveer cierta satisfacción a necesidades básicas que tienen las partes, agua, por ejemplo, tierra, trabajo, ¿sí? Elementos que si no están, generan conflicto. Cuando el conflicto está manifiesto, entonces hay cosas para hacer. Mediar, arbitrar, ir a juicio eventualmente, que haya un juez, negociar entre sí, compensar asimetrías, roles que puedan ser terceros en el momento del conflicto que está manifiesto. Pero el conflicto cuando se convierte en crisis, y cuando la crisis se convierte en violencia, entonces Claro, ya el tercero tiene que asumir otro rol. ¿Cuál es? Ay, qué interesante. ¿Qué hacen? Bueno, vamos al derecho internacional. Naciones Unidas, cuando interviene en un conflicto armado, buscando construir paz, o sea, establecer la paz. O restablecerla. O restablecerla. Llega con los cascos azules. Es un mandato internacional para establecer la paz a través de ¿qué? Del uso de las armas. Los cascos azules tienen armas y disuaden a las partes en conflicto diciendo, si vos te tirás con el otro, yo te tiro a vos. Entonces, usa la violencia controlada para disuadir de que la conflictividad... haya una violencia descontrolada. Ahora tiene que estar empoderado el tercero en ese caso. ¿Qué te parece? Si no, se complica. Más si se inclina. Ahí sí el tercero. En una sacándolo situación de crisis. del tema de la guerra, digo, sacándolo, llevándolo tal vez a un conflicto donde hay violencia, es tipo, vos te tenés que portar bien porque si no soy violento con vos, pero, ¿y vos quién sos? Te voy a dar un ejemplo durísimo que podemos vivir cotidianamente. Cuando vos tenés una persona cercana que tiene una situación, un ataque psicótico, digamos, ¿no? Una crisis psicótica y se pone violento, ¿no?
ahí no se puede charlar. No, tranquilo. Hay que tomar decisiones. Hay que contener. Sí, sí. Porque estamos hablando de una situación de desequilibrio emocional. Que puede llevar a peligroso. un peligroso para sí, para terceros. Con lo cual, ¿cómo ejerces esa fuerza de contención sin convertirla en violencia? ¿Sí? Sin convertirla en violencia. ¿Cómo haces para usar esa fuerza? Bueno, hay que saber. Ahí se requiere una maestría en eso, digamos, en contener la violencia y para poder colocarla en una fase al conflicto que se pueda conversar. La tregua es ese pasaje. Vamos a conversar y ahí aparecen los terceros que facilitan la conversación en el marco del derecho, que es el que se rompe cuando aparece la violencia. Claro, cuando aparece la violencia y los desbordes se rompe todo. Sí, se rompe todo. Se rompe todo. Vale todo. Y claro, vale todo y en realidad además de valer todo, tiene una contracara, que todo pierde sentido frente al desborde y a la ruptura del marco. A mí, si me permiten, voy a volver un poquito para atrás en esto. Definime, por favor, el tema especialista en transformación de conflictos sociales. Sí. ¿A qué nos referimos con conflictos sociales? Conflicto social. Desde tu actividad. Sí, ¿no? sí. Bueno, es una manera de definir. El conflicto social se puede definir como un conflicto que involucra a distintos actores de la sociedad y que, digamos, gira en torno a cuestiones de interés público, cuestiones que hacen a los bienes comunes, cuestiones que hacen a recursos que están, de alguna manera, tienen una afectación pública. Por ejemplo, el espacio público, la ocupación del espacio público, por protesta social o por simplemente reproducción social, una feria que se instala en una plaza. Eso es un conflicto social, ¿no? En donde está por encima de la norma, pero es una norma que no contempla quizás las necesidades sociales y los nuevos hábitos. Entonces pone en riesgo. O que esa plaza está con juegos para niños. Juegos para niños. Y en realidad están, digamos, interrumpiendo esta actividad, más allá de que podría haber una necesidad de hacer una feria en algún lado. Exactamente. O sea, todos tienen un poco de razón, diríamos. Exactamente. Ahí está el punto. Ahí está, siempre tienen todos un poco y de una razón tiene cada uno. Al menos un lugar desde el cual se posicionan como para hablar. O esta sensación de que es mi derecho. Exactamente. Esta creencia. Cuando tenemos conflictos que afectan derechos humanos, tenemos un conflicto social. Justamente. La dimensión de los derechos humanos nos da la pauta de la conflictividad social porque llama al juego al Estado en su rol indeclinable de protección de esos derechos. Claro. El Estado, cuando interviene en un conflicto por recursos públicos o recursos sociales entre actores organizados, una feria, el municipio, los vecinos, la policía, muchos actores involucrados, cada uno con su marco, con su derecho, con su interpretación de las cosas, y empieza la puja, ¿no? Y bueno, y en esa puja la cosa puede escalar o puede transformarse, depende la intervención de los terceros, cómo acompañan el proceso. Y nosotros clásicamente, nuestro Estado, nuestro ordenamiento, tiene a la justicia como el gran actor, digamos, el gran poder que viene a intervenir sobre los conflictos, diciendo quién tiene a la ley de su lado. El problema es que estamos habituados a trabajar con una lógica adversarial, es decir, tenés vos la razón o tenés vos la razón. Exacto. Pero en este caso... hay ganadores y perdedores. Siempre. Siempre. En el marco de la justicia adversarial. Totalmente. Sí. Es confrontativa. Es confrontativa. Y así estamos criados. Así estamos formados y nuestros abogados, cuando contratamos un abogado es para que sea para muy demandar, peleador, claro, hay que saber batallar. Sí, Mete el dedo en la llaga. Sí. No buscamos negociadores, no buscamos dialogadores. Y de hecho, generalmente vas a la mediación porque no tenés más remedio, por así Exacto. decirlo. Vamos a hablar claramente. Sí. Acá no es obligatoria en Neuquén, pero en muchos lugares del país es obligatoria una mediación prejudicial. Entonces vos vas a la mediación y te das cuenta que la gente no quiere mediar. Y vos decís, esto es una pérdida de tiempo porque esta gente no quiere mediar. Sí sería muy interesante tener voluntariamente un ámbito de, digamos, de diálogo con convencimiento de que es mejor el resultado de una negociación que va a equilibrar, que esperar el resultado de la justicia,
que convengamos, yo estoy hablando en contra de mi otra profesión, que es de abogada, de mis propios intereses, pero que es así, uno pugna por la justicia, no pugna por la violencia, y sabe que todos van a perder. Y el tiempo van a perder. Y los recursos. Y los recursos, y van a perder la contemporaneidad del tema, porque vos no, o sea, la respuesta que puede ser hoy no te sirve para dentro de 5 años. Exactamente. Vos necesitas una respuesta hoy. Exactamente. Todos necesitamos la respuesta hoy. Bueno, el diálogo lo que busca es devolverle a las partes, ¿sí?, la capacidad para resolver el conflicto entre ellas en el momento. Lo que pasa es que para eso necesitamos personas que se predispongan a aceptar que están conectadas con ese otro, mal que les pese, con todo el desagrado. Y que justamente hay todo un trabajo que tienen que hacer para revisarse internamente y que el otro se revise para llevar el conflicto a una solución de consenso, que no es lo mejor de cada uno, pero mínimamente lo que les permita a los 2 o 3 o 4 convivir con la solución. Y ahí me parece que es, digamos, la promesa de la mediación. Necesitamos una cultura que la llame más. Igual, si vos ves los números, la cantidad de acuerdos resueltos en marco de mediación, conflictos resueltos en marco de mediación, los niveles de satisfacción sobre el resultante Totalmente. son mucho mayores a los de un juicio. Totalmente. Por esto mismo que decías vos, los tiempos, el desgaste, La etcétera. solución de dentro de 5 años no es ninguna sirve. solución. Bueno, Y buenísimo. Y bueno, ahí Está buenísimo. tenemos. Como Está para- buenísimo, lo tenemos que dejar. Sí, me Mañana, parece la semana que viene, tiene que venir. Nos va a volver a visitar Pablito. Con mucho gusto. Queda- Con mucho gusto. Porque Es nos la faltan invitación unos pública, cuantos temas sí. solamente para tener una visión general de esto. Tal cual. Yo en los últimos minuto y medio quisiera que nos cuentes, si se puede, Ujú. un conflicto que a vos te haya quedado grabado, justamente actuando como mediador, Ujú. más o menos que nos cuentes un poco las partes y cómo hiciste. Bien, en 1 minuto y medio. Ah, complicado, ¿no? Bueno, 2. Bien, mira, no voy a hablar uno mío. Ajá. En la próxima les cuento uno mío. Pero voy a contar uno del que yo fui evaluador. Ajá. Sí, Complejo Federal número 1 de Ezeiza. Complejo Penitenciario Federal número 1. Módulo 2, Unidad Residencial 4, 20 internos en un círculo de diálogo hablando de cómo había sido para ellos un entrenamiento que recibieron en comunicación no violenta, escucha activa y negociación creativa. Y ellos me contaban, y se contaban entre sí cómo habían bajado los niveles de suicidio a 0, gracias a la palabra. Que entre ellos ya no se peleaban por qué programa ponían, o la pava, y podían hacer proyectos juntos. Que ahora, en lugar de gritarle a la familia cuando los llamaban por teléfono, los venía a visitar, gritarle porque no podían escuchar, ahora los escuchaban. Y entonces podían mantener un vínculo que es muy difícil de tener cuando estás en la cárcel, con ese afuera. Y podían a los hijos ayudarlos y guiarlos. Y en un lugar tan oscuro como es una cárcel, Sí, sí. escuchar que aquellos que son condenados a convivir forzosamente y que tienen a la violencia como medio natural, poder reflexionar sobre el poder que tiene la palabra, el poder curativo, transformador, restablecedor, reparador de la palabra, y verlo concretamente en estos indicadores: 0 suicidio, no violencia entre pares, bajó el nivel de resistencia con la autoridad, los guardias están más humanizados, o sea, y la relación con las familias, que es todo, es lo más importante. A mí me dio la pauta del poder que tienen estas intervenciones. Extraordinario. No es menor, no es menor. Extraordinario. Esta gente que pasa atraviesa este proceso, luego sale y tiene una red y es mucho menos probable que tenga reincidencia, es decir, que ataque la sociedad de vuelta, ¿sí? Pensándolo No, funcionalmente. tiene otros recursos. ¿Otros recursos? Y otros recursos. Se rehumaniza, por eso es la importancia de que cualquiera, en cualquier situación que está atravesando un conflicto destructivo, tenga un registro de sí mismo, de cómo está, si hasta qué punto es capaz de escuchar al otro, escucharse a sí mismo, tomar esa pausa, respirar, contar hasta 40, y simplemente con eso, Ya no es más 10, es 40. sí, un poquito más, y después vas a ver que la cosa va a estar mejor.
Excelente, Pablo, la verdad, un lujo charlar un lujo, contigo. sinceramente. Un placer. Nosotros ni hablamos. No, pero Es que para es la escucharlo, idea realmente. de la invitación Bueno, también. muchísimas gracias. Bueno, placer vamos a muy un corte grande. y enseguida volvemos con Marcos Cupán. De nuevo, gracias, Pablo. Bueno, estamos de vuelta aquí en Ando Filosofando. Disfrutamos mucho de la presencia de Pablo Lummerman. Y como para ir terminando esta serie de entrevistas políticas en el marco de la campaña, tenemos en línea a Marcos Cupman, que es candidato a vicegobernador por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, buenas tardes, todo muy bien. ¿Qué Gracias tal, por- Marcos? Dalila Pinacho también te saluda, encantada. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, Marcos, te contamos un una, poco... una pequeña aclaración, Sí. Copman con doble O, Cop. Así Cop. como se lee, se suena nada más. Copman, discúlpame. Todo Te, bien. te cuento un poco el contexto de este programa, se llama Ando Filosofando. La idea es un poco hacerle la pregunta a los políticos en general y bueno, específicamente estuvimos entrevistando a los candidatos a vicegobernadores. Un poco las preguntas que no les hacen en otros lugares, en otros contextos, unas preguntas más filosóficas, si se quiere, con otro Bueno. tipo de profundidad. Y en ese sentido me encantaría preguntarte qué entiende Marcos Copman como política y por qué meterse en la política. Bueno, primero quiero meterme en un tema que me gusta, me trata, me interesa, y para seguir trabajando en el desarrollo de Neuquén. Yo asocio muchísimo la política a la gestión, soy un gestor nato, siempre llevé gestiones y proyectos adelante, siempre en realidad. Tenemos, Marcos, perdón, tenemos un tema de comunicación. ¿Está con un celular? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces quédese quietito, por favor, porque si no, no se escucha bien. Ah, bueno, dale, disculpame. Ahí se escucha perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Y- ¿Hola? Sí, 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 Ahí, y entonces... ahora me escucho. Sí, lo ¿Ahí me escuchan? escuchamos bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno. No, te decía que a mí la política me atrapa en el sentido de que desde la política se puede gestionar, se pueden llevar adelante proyectos, cambios, desarrollos, y trabajo en ella para que el desarrollo de Neuquén no se detenga. Desde siempre en mi actividad privada, después cuando pasé a ser miembro del Banco Provincia de Neuquén, ya hace 12 años, y presidente del banco hace 8, siempre me caractericé por llevar la gestión adelante, de llevar proyectos, innovar, cambiar, y creo que desde la mano de la política se puede cambiar y llevar muchísimas cosas adelante para mejorar la sociedad. Bien, ahora uno también charlamos con David Sleret y con Darío Martínez que cuando uno se mete en la política y necesariamente desde algún espacio partidario, se cae en esto justamente por cómo entiende el argentino la política, de que el otro es un poco el enemigo, el que está en otro espacio distinto es el enemigo, y que ya desde el momento en que estás participando políticamente hay algunos que te quieren y otros que no te quieren. ¿Te pasó vivir eso o tu posición más de gestión no fue tan así? No, a ver, mi posición de gestión no fue tan así porque es la primera vez, ahora como candidato a vicegobernador, que entro en el ruedo político viéndolo desde otra óptica. Está bien que el Banco Provincia de Neuquén es un banco provincial, un banco público, mayorista accionario es la provincia de Neuquén, pero desde el punto de vista de la gestión no tuve viéndome de otro bando, de un bando, y creo que eso facilitó y ayudó mucho a llevar las cosas adelante. ¿Y esta experiencia ahora en la campaña, cómo te sentiste? No, muy bien, no he tenido ningún tipo de agresiones, como yo tampoco las he ejercido. He llevado adelante una campaña limpia, tranquila, de propuestas, de tratar sobre todo de escuchar a la gente, de estar cerca, y no he tenido problemas. No he tenido problemas porque estar de un bando o en otro, no he tenido ataques de ninguno de los otros candidatos al vicegobernador, que me parece muy sano y de destacar, y tampoco han salido ataques desde mi boca o de mis accionares para que alguno se sienta perjudicado. Yo creo que si personalizamos la política, ahí están los problemas. Hay que entender que la política no es personal, sino lo que tenemos desde la política, atacar los problemas, y atacar los problemas para solucionar los problemas de la gente. Y la verdad no he tenido desde mi parte ningún ataque hacia mí, así que la verdad que muy contento con la campaña que estamos llevando adelante. Marcos, en este diálogo que tiene que ver con esta profundización de los conceptos, que es lo que tratamos de hacer nosotros y mostrar una faceta, diríamos, más honda del candidato,
¿Cómo es su relación con el poder? Usted que, diríamos, ha estado durante muchísimos años frente al Banco de la provincia de Neuquén, ahora que está en una visibilización de un cargo electivo de semejante magnitud como es la vicegobernación de la provincia de Neuquén, ¿su vínculo con el poder lo hace sentir cómodo? ¿Lo hace sentir, diríamos, más seguro, más inseguro? ¿Cómo se vincula con el poder? Porque es uno de los grandes temas, ¿no? No, en el caso del banco, el poder político, más allá de que en algún momento participa en la designación de la asamblea, después en la gestión del día a día del banco no se inmiscuye, no participa en las decisiones del banco. El banco, al estar aislado, ser un ente autárquico porque es sociedad anónima, tiene mucha independencia del Estado provincial y de los distintos poderes. Son clientes del banco y le hemos podido llevar muy bien adelante con muchísima madurez, cumpliendo todas las reglas establecidas por el Banco Provincia y por el Banco Central, que eso nos ha llevado a ser considerados el mejor banco público del país. Y hemos podido convivir muy bien con los distintos poderes que atraviesan una sociedad, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, y en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de problemas. La verdad lo hemos podido llevar bien hacia adelante, y a partir de esta experiencia nueva de la candidatura a vicegobernador, también no he tenido problemas. La verdad, creo que hay que saber llevar las situaciones positivas como las situaciones negativas, y que las circunstancias de poder son para mejorar la situación y la calidad de vida de la gente. No hay que mal usar el poder. El poder bien usado sirve porque el poder te lo están dando los votos. Nos los van a dar el 10 de marzo. Nosotros el 10 de marzo vamos a estar recibiendo votos, y la fórmula que va a ser la nuestra va a poder ejercer el poder a partir del 10 de diciembre, pero siempre en representación de la gente. Si nosotros entendemos eso, que estamos en representación de la gente, de los vecinos y vecinas de la provincia, para solucionar los problemas y llevar adelante un desarrollo de la provincia que no se detenga, vamos a estar en un buen camino. Buenísimo, Marcos. Vos contabas esto de que lo llevás bien, digamos, esta relación con el poder. Hay muchas cosas también que me surgen, esto de la soberbia, cómo no caer en la soberbia o en la ambición, no desde el aspecto positivo, sino más bien la ambición en el aspecto negativo. ¿Vos a qué recursos disponés como para poder convivir con esto y llevarlo bien, como decías recién? Yo creo que parte de la soberbia, me parece, es no dejar de lo que es uno, seguir viviendo el día a día. Vamos a afrontar nuevas responsabilidades, probablemente con una mayor carga horaria, con mayor responsabilidad, con otros tipos de actividades, pero creo que uno tiene que seguir siendo el mismo, rodeado de los mismos amigos, yendo al almacén a hacer las compras, a ir a comprar para poder hacer un asado, ir a jugar al fútbol con los amigos, si el sábado ibas a ver un partido de fútbol, acompañarlos, no dejar de hacer las actividades que uno tiene en forma habitual, y estar rodeado de los que siempre te acompañaron en el día a día, para que son los que creo que te mantienen la humildad o la forma que uno tiene que vivir. Si uno se aísla de lo que me trajo hasta hoy, hasta acá, vamos a entrar en problemas. Uno tiene que tratar y hacer el esfuerzo máximo, que sí, rodearte de equipos técnicos, de nuevos equipos de trabajo, porque es una gran responsabilidad, pero en el día a día de la vida de cada uno, estar rodeado de mi familia, de mis hijas, de mi esposa, de mis amigos de siempre, que son los que uno se construyó y se hizo una identidad. Y seguir siendo el de uno, seguir yendo a la peluquería a cortarse el pelo, caminar por la calle como la vengo caminando hasta el día de hoy, y no cambiar eso, que eso va a permitir no caer en la soberbia. Excelente. Marcos, te agradecemos mucho tu tiempo. Como para ir concluyendo, no quiero dejar de hacerte una misma pregunta que le hicimos a los otros candidatos. ¿Qué rol cumple la ética en la política y cómo crees que se vive? Para mí es importantísimo, es como recién vos lo vinculabas con la ambición. La ética y la ambición tienen que estar vinculadas. Si vos tenés ética, vos sabés cuál es la ambición mal pensada y hay que descartarla. Yo, en el caso de mis 12 años de gestión del banco, puedo decir la transparencia del Banco Provincia, está a disposición todo. Publicamos los balances, publicamos los créditos, los depósitos, tenemos reserva de información, lo que establece la ley, pero el resto es público, y eso me parece que es parte de la ética profesional y la ética laboral de cada uno, que uno la tiene que llevar adelante y aplicarla en cada uno de los sentidos de la vida que pueda y que deba llevarla y tener la obligación de hacerla. Yo estoy convencido que parte de llevar adelante esto es
es ético, es la ética. Claro. Pero yo creo que muchas veces la ética se pierde porque se convierte en soberbio. Si uno no es soberbio y sigue siendo la persona de origen que es, humilde de dónde viene y cómo llegó, vas a poder mantener los principios de ética en el lugar de lo que es desempeñarte. Excelente. Bueno, Marcos, en estos tiempos de campaña sabemos que tu agenda está muy completa, así que te agradecemos muchísimo el tiempo de poder charlar los temas más filosóficos y bueno, depende de cómo nos vaya el 10 de marzo, estaremos hablando nuevamente, tomando unos mates con vos. Bueno, no hay ningún como problema. vicegobernador o tal vez en algún otro lugar. No, a ver, ya cuando tomé la decisión de ser candidato a vicegobernador, mi destino a partir del 9 y 10 de diciembre del 2019 dejó de ser presidente del banco. Ajá. Cuando se toman esas decisiones, uno ya toma un camino y bueno, una decisión tomada, y estoy convencido que la fortaleza y el trabajo que estamos haciendo, vamos a ganar las elecciones, voy a ser vicegobernador, pero si no se da ese caso, durante este tiempo seguiré ejerciendo la presidencia del banco hasta fin de año, y que bueno, ya después veremos cómo vuelvo a mi actividad privada y a un nuevo emprendimiento. Bueno, excelente, Marcos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Marcos, un Gracias saludo. a ustedes, que tengan muy buena jornada. Muy amable, hasta luego. Muy interesante, Sí, muy interesante. sobre todo esto del final de... Bueno, una decisión ética. Claro, tal Eso es cual. una decisión ética. O sea, una decisión. Yo tomé esa decisión de asumir el rol de candidato a vicegobernador y después ya no vuelvo. Eso es una decisión ética. Muy interesante el programa de hoy, me parece, Ah, ¿no? fue Como fantástico, que, la por verdad, primera vez rapidísimo. creo que hablamos menos nosotros que los demás. Y que viene muy bien también. Y viene muy bien. Para la así gente, que- para el oyente. Lindísimo el programa, te felicito. Bueno, Nico. gracias Dalila, yo te felicito a vos por haberme puesto este espacio y permitirme a mí. Gracias Ariel Fernández, que nos hizo la operación técnica con muy buena música. Y bueno, nos volvemos a encontrar entonces el martes. No, perdón, el martes que viene Ajá. no hay programa. ¿Cómo Porque que es no? carnaval. ¿Y qué hago? Y no sé, cuida tu bebé. ¿Qué hago con mi catarsis? Bueno, nos juntamos a tomar un café y hacemos catarsis juntos. Bueno, nos vemos Bueno. el otro martes entonces. Bueno, fantástico. Saludos a todos.